Vamos a empezar ahora a hablar de una de las aplicaciones que también tiene que ver con la interpretación geométrica, pero con una de las aplicaciones más vistas, más usadas y más repetidas de la derivada de una función en un punto, que es el estudio del crecimiento o del comportamiento de una función. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Si yo les digo, bueno, tengo la función lineal, a ver, déjenme un segundito que acá tengo mi lápiz. Si yo tengo la función lineal y igual a 2x más 1, y yo les pido la gráfica, bueno, ustedes creo que lo van a poder hacer con distintos métodos. Uno de esos métodos es buscar la tabla de valores, armar una tabla de valores y con esa tabla de valores ir representando gráficamente. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya sé. Ahí está. Ir representando gráficamente en el sistema de ejes de coordenadas cartesianas, X e Y, van representando a partir de la tabla de valores que pudieron haber construido. Otra forma es usar los parámetros que tienen, que como el término independiente es 1, entonces pasa por el punto 0,1, y como la ordenada, perdón, sí, esta es la ordenada al origen, es 1, entonces pasa por el punto 0,1, y como la pendiente es 2, lo que significa eso es que por cada unidad que crece X, Y aumenta 2 unidades, entonces vamos a tener que la recta, que es la gráfica de esta función, va a pasar por este punto y va a pasar por este punto. Entonces lo único que hay que hacer es trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y listo, tenemos la gráfica de la función. Inclusive cuando ustedes ven esta fórmula, muchos de ustedes identifican que esta es una función cuya gráfica es una función lineal, una recta. Ahora, si yo les doy esta parábola, ustedes sabrían representar gráficamente esto. Va a pasar por menos 2, va a pasar por 1, 0 y menos 1, 0. Y todos saben cómo se dibuja, cómo se representa gráficamente a una función cuadrática, que la gráfica recibe el nombre de parábola cuadrática y tiene esta forma. Acá. Me resulta un poquito difícil de dibujar, pero más o menos sale. Ahí estaría mejor. Bueno, entonces ustedes tienen acá, ahí, que esta sería la gráfica de la función, y acá me queda, ahí más o menos. Bueno, entonces ustedes saben que esa es la gráfica de la función y no necesitan mucha información para saber cómo dibujarla, porque estas dos, por ejemplo, son funciones con las que ustedes están familiarizados. Ahora, si yo les pido que representen gráficamente la función x al cubo, o igual a x al cubo menos 3x cuadrado más
X. Y ahí ya no sé si saben qué tienen que esperar en la gráfica de esas dos funciones. De esta sí, de esta creo que sí. La gráfica de esa función es una parábola cúbica, y esa la conocen, o creo que la deben conocer, que tiene esta forma. Epa, esto no, ahí. Tiene esta forma más o menos. Bueno, acá está el 1. Y acá está menos 1. ¿Y qué pasa con esta otra función? Esta ya no necesariamente va a tener esta forma. Esta puede tener esta forma, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé si la parábola cúbica que tengo en la función cúbica que tengo en este caso, en este cuarto caso, tiene esta gráfica o esta gráfica? ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago yo para representar, por ejemplo, a una función de grado 4? O si es de grado 5 o de grado 7. Si es de grado 4, tengo distintas gráficas posibles. Podría ser así, o así, o bien podría ser así. Son distintas gráficas que yo puedo tener para la función polinómica de grado 4 y que no a priori, por ver la curva nada más, por ver la ecuación, no sé cómo va a ser, menos si no tengo un estudio previo hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar cómo utilizar las derivadas de primer orden y derivadas sucesivas, o sea, la derivada de la primer derivada, eso creo que no les hablé, ¿no? De derivadas sucesivas. Chicos, de eso no les hablé, ¿no? No, profe. Bien, ya les digo lo que son las derivadas sucesivas, que es lo que necesitamos para esta parte de la materia. Déjenme un segundito. Hago unas cositas acá. Y empezamos con derivadas sucesivas. Bueno. Entonces, yo tengo, bueno, esto es lo que quiero hacer, ver cómo, con la información que me dan las derivadas, encontrar cómo se comporta o poder dibujar, sabiendo cómo se comporta la función. ¿Por qué? Porque por esta fórmula, ¿qué me conviene dibujar? Por ejemplo, si yo no elijo correctamente, podría estar dibujando esta parte de la curva nada más, o esta parte es chiquitita, y no tengo toda la forma. ¿Por qué? Porque los puntos que me dan esta forma, por ejemplo, el que tiene esos 3 puntos podrían estar muy separados en el eje X y yo no elijo correctamente, o podrían estar muy pegados y la gráfica que yo obtenga sea de este tipo. O me quede una gráfica donde viene y como que se corta el comportamiento, o que tiene un corte ahí. Si yo no conozco dónde buscar los puntos y cómo representar gráficamente, y no conozco a priori que debe tener esta forma,
Entonces, yo podría estar dibujando mal la gráfica de la curva, la gráfica de la función, porque no sé dónde pasan los máximos, los mínimos y los demás ítems que tengo que controlar para el trazado de la gráfica de una función. Bueno, entonces para eso necesito también hablar de derivadas sucesivas. Cuando yo tengo una función f de x, si yo tengo f de x, lo que habíamos hablado hasta ahora es que si yo quiero encontrar cuál es la derivada de la función en cada punto, lo que voy a encontrar es derivando la derivada de y es una función derivada que a cada punto le asigna la derivada de la función f en ese punto, como imagen por esta función derivada. Esta función derivada también se la suele llamar función derivada o función primera derivada. Y como siempre que ustedes encuentren que alguien dice es la derivada o la primera derivada o es la primera de un tipo, lo que está queriendo decir es que pueden haber más. Si hay una primera derivada, entonces seguramente hay una segunda y una tercera y una cuarta. ¿Y cómo es que esto se puede dar? Porque cuando yo obtengo la primera derivada, cuando yo obtengo la derivada de la función x, es de nuevo una función de la variable independiente x. Entonces, si yo pude derivar la función f, que es una función de la variable independiente x, también puedo derivar cualquier otra función, como en este caso, la primera derivada. Entonces, como es una función, también la puedo derivar, con lo cual, o por lo que, mejor dicho, por lo que la puedo derivar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Planteo el límite del cociente incremental cuando delta de x tiende a 0, pero en este caso hago f' de x más delta de x menos f' de x, porque en este caso la función que yo quiero derivar es la primera derivada, es la función primera derivada, y entonces el incremento de función es el incremento de la función primera derivada, y lo divido por el incremento de la variable independiente. Si este límite existe, esto es por definición la derivada de la primera derivada, y la llamamos derivada segunda, y la simbolizamos con esta doble comilla. La derivada de la derivada primera de la derivada. A ver, espérenme, esta función derivada. De la función derivada de f es la derivada segunda de f de x. Entonces, ahí fíjense lo que dice. Si yo derivo la derivada de f, lo que obtengo es la derivada segunda de f de x. O sea, si yo derivo la derivada primera de f, lo que obtengo es la derivada segunda
de f. ¿Y esto lo puedo repetir? Sí, lo puedo volver a repetir. ¿Por qué? Como la derivada segunda de f de x es una nueva función, es también una función, la puedo derivar y obtener así. Y fíjense cómo piensan que vamos a llamar a la derivada de la derivada segunda. No hay que gastarse mucho en pensar. La derivada de la derivada segunda es la derivada tercera. Y así sucesivamente. Estas derivadas sucesivas, cuando yo digo si es derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, lo que estamos haciendo es hablando del orden de derivación. Cuando digo la derivada primera es la derivada de primer orden. La derivada segunda es la derivada de segundo orden y así sucesivamente. Esto es una aclaración. Esto habla, cuando hablamos de ese número, primero, segundo, tercero, estamos hablando del orden de derivación. Entonces, la derivada primera ¿qué pasó acá? Estoy escuchando un sonido, no sé si ustedes lo escucharán. Hay un zumbido, ustedes no lo escuchan, ¿no? Sí, profe, se escuchaba, pero despacito nomás. No sé de qué será. Espérenme, a ver si... No, esto no es. Bueno, déjenme ver si puedo arreglar eso. No. Estoy cerrando y abriendo cosas para ver si no es algo de esto. Acá. Bueno, veremos si se soluciona. Bueno, a ver, entonces yo lo que les estaba diciendo es que cuando decimos la derivada primera estamos refiriéndonos a la derivada de primer orden. Por eso hablamos de órdenes sucesivos también de derivación. Al hablar de la derivada primera, estamos hablando de la derivada de primer orden. Es decir, que hablamos de los órdenes
hablamos de órdenes de derivación. Acento, ¿no? Órdenes. Eso ya no más, ¿no? Parece que sí. Sí, órdenes de derivación. Ahí está. Ahí está bien escrito. Bueno, entonces estamos, acá falta una A. Estamos hablando de órdenes de derivación. Esto lo que quiero indicar, que quiero que les quede claro, es que vamos a hablar también ahora de cuando tenemos las distintas derivadas de una función, de una misma función. La primera derivada es única, la segunda derivada es única también, pero las derivadas, al hablar de derivadas de una función, estamos hablando de las derivadas de los distintos órdenes. La derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. No sé si queda claro esto, chicos. ¿Cómo me está molestando? No sé qué será que hace ese ruido. No interrumpió en ningún momento, ¿no? Bueno. No, profe. Si no les molesta a ustedes, seguimos nomás así. Ay, parece que paró. Ahí paró, profe. Parece. La verdad que yo no... Me molesta un poco el ruido, sí, pero me pone más incómoda que a ustedes les esté incomodando. Entonces, es como que estoy pensando a los chicos les debe estar molestando mucho, y bueno, por ahí me doy roja con eso. Bueno, gente, está. Entonces, quedó claro lo de los órdenes de derivación. Entonces, lo que uno hace es derivar la derivada y obtiene los distintos órdenes de derivación. Esperen un segundito que hago un poquitito más de espacio acá y les muestro un ejemplo. Entonces, podemos seguir. Yo tengo, acuérdense, cosas que ustedes no ven, entonces, para que sea más prolija la cosa acá. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la función esta que no les había dado, y igual a seno de x, la derivada primera del seno de x es la función coseno de x. Eso ustedes lo habrán visto por tabla en el práctico. Se prueba esto, no lo pudimos hacer este año, pero se puede probar. Y cuando yo tengo que derivar el coseno de x, lo puedo hacer, y esa derivada del coseno de x va a ser la segunda derivada del seno de x. Y cuando derivamos coseno de x, la derivada es menos seno de x. Y cuando derivamos la derivada segunda, obtenemos la derivada tercera, y ahí nos queda la derivada de menos el seno de x, eso es menos coseno de x. Y esa es la derivada tercera. Ahora, la derivada cuarta, esta ya la voy a escribir así. No, imagínense que las comillas son, algunos las usan tipo números romanos, entonces algunos escriben la derivada cuarta de esta manera. Bueno, pero se puede complicar más, porque encima tiene que ser tipo supraíndice, así que tiene que ser más chiquitito. Entonces, la forma de hacerlo es como un exponente con un número arábigo, en este caso el 4, pero encerrada entre paréntesis. Cuando yo encierro entre paréntesis, estoy indicando lo siguiente. Esta no es una potencia, no es multiplicar 4 veces y, sino es encontrar la derivada de cuarto orden. ¿Me explico? Entonces, esta es la notación.
¿Mm? El exponente, entre paréntesis, y el orden de derivación es el numerito que está entre paréntesis. Entonces, la derivada de orden cuarto es la derivada de menos coseno de x. Y la derivada de orden cuarto me queda, la derivada menos coseno es menos el seno, y como ya tengo un menos, me queda que la derivada del coseno, de menos coseno es seno de x. Si yo, por ejemplo, tuviese otra función, por ejemplo, otro ejemplo, f de x igual a x a la quinta, entonces la derivada primera es 5x cuadrado, 5x cubo, a la cuarta, perdón. La derivada segunda es 5 por 4, 20, x cubo. La derivada tercera es 3 por 20, 60, x al cuadrado. Y la derivada cuarta, de nuevo, entre paréntesis, como supraíndice, la derivada cuarta de x es 60 por 2, 120x. Y podría encontrar una derivada quinta, y la escribo de nuevo así. La derivada quinta es 120, y la derivada sexta es 0, ¿cierto? Y podríamos encontrar una derivada séptima de esta función. Como es la derivada de una constante, vuelve a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y ahí sería infinita las cantidades de... O sea, ¿se podría seguir derivando y que siga siendo 0? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ya no vale la pena. Fíjate, acá les estoy Claro. mostrando dos casos a propósito, que son dos casos donde en el segundo caso llega un punto en donde todas las derivadas son iguales, todas son 0. Entonces ya no vale la pena seguir derivando. En el caso de la función trigonométrica seno, vos llegás a la derivada de orden cuarto y volvés a la función original, volvés a la derivada de orden cuarto es igual a la función. ¿Me explico? La derivada cuarta de y es igual a y. Entonces, ¿qué va a pasar si volvés a derivar y encontrás la derivada quinta? Y vas a volver a la derivada primera, porque la derivada del seno sigue siendo coseno. La derivada de orden sexto es igual a la derivada segunda. La derivada de orden séptimo es igual a la derivada de orden 3. Y así se van repitiendo las derivadas. ¿Está? Ahí se van repitiendo cíclicamente. Acá vos vas decreciendo en el grado de la función a medida que avanzás en el orden de derivación. Ojo con eso como lo dije, ¿eh? Decreces en el grado de la función polinómica a medida que avanzas en el orden de derivación de la función. Hasta que llega un momento en que, al ser constante, la derivada y todas las que le sigan van a ser 0, porque la derivada de 0 es la derivada de una constante y siempre te va a dar 0 la derivada de una constante. No importa qué constante sea. 120 pongo acá o 0. Después tenés otras funciones, como por ejemplo, bueno, ahí voy a ir a la siguiente pizarra. Y podés tener otra función como por ejemplo una raíz cuadrada o una raíz cúbica. ¿Qué va a pasar ahí? Si vos tenés g de x, vamos a llamarla, igual a raíz cuadrada de x, fíjense que es bastante sencillo esto, no es rebuscado. No tenemos que ir a algo rebuscado para encontrar distintos tipos de funciones que van a tener distintos tipos de derivadas. Entonces x a la 1/2. Entonces, la derivada primera es 1/2 por x a la menos 1/2.
Y la derivada segunda es menos 1/4 por x a la menos 3/2. Y la derivada tercera es 3/8 por x a la menos 5/2. Bueno, Profe, ¿por qué 1/4? y O menos 1/4. porque menos 1/4. Menos 1/4. Espérame que lo arreglo. Ahí estamos. Es menos 1/4 porque vos tenés, en este caso, en la función primer derivada, coeficiente 1/2 y exponente menos 1/2. Entonces, cuando vos haces la derivada de x a la, de 1/2 por x a la menos 1/2, es 1/2 por la derivada de x a la menos 1/2. Ah, sí, profe. Y ahí la derivada de x a la menos 1/2 tiene como coeficiente menos 1/2, la derivada, ¿me explico? Entonces ahí aparece Sí, 1/2 profe, por gracias. menos 1/2 y ese es el menos 1/4 que es el coeficiente de la derivada segunda de la función g. Bueno, y ahí fíjate que vas a ir alternando una función con un menos, las derivadas van a ir apareciendo una con un menos y otra sin un menos, ¿sí? Entonces, como x en este caso y en todas las derivadas tiene que ser positivo porque en todos los casos va a aparecer una potencia, un exponente fraccionario para x, o sea que vas a tener una raíz, en particular una raíz cuadrada en todos los casos. X tiene que ser positivo, entonces el signo va a ser el signo de la función. Entonces la primera derivada es positiva, la segunda es negativa, la tercera va a ser positiva, la cuarta va a tomar valores. Cuando digo va a ser positiva o va a ser negativa, es que la función va a tomar valores positivos o la función va a tomar valores negativos. Entonces, eso es lo que va a ir pasando, que se van a ir alternando los signos. Entonces, acá tenés un ejemplo de una función que no se estabiliza nunca, que nunca se va a repetir, porque el exponente va cambiando siempre. Acá tenés un medio, menos 3/2, menos 5/2, y después sigue decreciendo. Después va a seguir menos 7/2 y así sucesivamente. ¿Me explico? Bueno, entonces esas son las derivadas sucesivas y nosotros no vamos a usar tantas derivadas sucesivas, sino que vamos a usar hasta el tercer orden de derivación para el estudio de funciones. ¿Qué es lo que nos va a interesar conocer? ¿Dónde pasan las cosas con las gráficas de la función? Entonces, vamos a pensar que tenemos un eje Y, un eje X, y tenemos la gráfica de alguna curva. Y aquí vamos a observar cosas. ¿Qué cosas? Ya les cuento. Espérame que acomode esto. Ahí. Ahí estamos. Entonces, una primera cosa que podemos observar es dónde crece y dónde decrece. Fíjense, acá hasta acá tengo un comportamiento, siempre vamos a mirar de izquierda a derecha. Yo lo dibujo de derecha a izquierda porque me es más fácil, pero siempre miramos de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, la función va aumentando. Entonces, primero aumenta hasta qué punto, hasta acá. Aumenta hasta este punto. A partir de ese punto el comportamiento cambia y comienza a disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y luego cambia de nuevo el comportamiento para volver a aumentar. Entonces, este intervalo donde aumenta la función, cuando yo digo aumenta la función, ¿dónde estoy viendo ese aumento de la función? En el eje Y. El eje
X es el de la variable independiente, y cuando digo la función aumenta, es que porque aumentan los valores de la variable independiente. Y como les dije, siempre mirando de izquierda a derecha. O sea, en el sentido creciente de la variable independiente. Entonces, acá fíjense, tengo que distinguir primero este intervalo con este intervalo. En estos intervalos yo digo que la función tiene un comportamiento de crecimiento. La función se dice creciente. Una función es creciente. Esto es una definición, ¿eh? Una función es creciente en un intervalo, en todo punto de un intervalo AB, si para cualquier par de puntos X e Y que yo tome en el intervalo se cumple que si X es menor que Y, entonces la imagen que la función le asigna a X es menor que la imagen que la función le asigna a Y. Entonces, ¿cómo me fijo yo eso? Bueno, voy a tomar varios puntos, entonces empiezo tomando un X sub 0. X sub 0. Y acá tengo un X sub 1. Entonces, la imagen de X sub 0, ¿dónde está? Está acá. Está dada por la longitud de ese segmento vertical, que es precisamente la ordenada del punto. ¿Qué punto? El punto que le corresponde a X0 o a X1 en la gráfica de la función. Entonces, fíjense, a mayor valor de X, mayor valor de la función. Ahora, eso pasa para cualquier par de puntos que yo tome. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta este punto. ¿Sí? Pero en este punto la función no es creciente porque yo no lo puedo tomar solamente a ese punto a la izquierda, o sea, como Y, pero no como X. Entonces, ahí hay una cuestión de que en ese punto no crece la función, porque tendría que yo que poder encontrar un punto a la derecha de este, que le voy a poner X sub 2, tendría que encontrar yo un punto a la derecha de X sub 2, tal que si tengo un X sub 3 o un Y a la derecha de X sub 2, que yo pudiese escribir esto. Pero esto para esta función no pasa. Pues si yo tomo un Y mayor que X sub 2, no ocurre que f de Y sea mayor que f de X sub 2. Bueno, pero sí es creciente en cualquier intervalo cerrado, mientras que el extremo B no sea X sub 2, sino que sea menor que X sub 2. Para este X sub 2. Ahora, lo mismo pasa acá. Yo puedo tomar acá un punto, a ver, yo puedo tomar acá un punto cualquiera y otro, y la imagen de este primer punto, que la función le asigna a este primer punto X sub algo, es menor que la imagen que le asigna al otro que marqué. Voy a ponerle X sub 4 y X sub 5. Y fíjense que si yo tomo un par de puntos así en este intervalo, entre estas dos líneas rojas, a ver, le voy a cambiar acá, porque acá recién me di cuenta que me va a faltar subíndices. Bueno, entonces este es X sub 3, este es X sub 4, este es X sub 6 y X sub 7. Y el otro rojo que me faltó, le pongo X sub 5. Bueno, entonces fíjense que aquí, cuando hablo de X sub 3 y X sub 4, la imagen que la función le asigna a X sub 3 es mayor que la imagen que la función le asigna a X sub 4. No se cumple esta relación que está enunciada aquí, siendo X sub 3 más chico que X sub 4, la imagen que la función le asigna a X sub 3 no es menor que la imagen que la función le asigna a X sub 4. Entonces, en este caso es al revés la desigualdad que tenemos
que se cumple, y en ese caso diremos que la función es decreciente. Cuando tenemos funciones crecientes y decrecientes, tenemos ciertos teoremas que se van a cumplir. El primer teorema que tenemos que se va a cumplir es que si yo conozco que la función derivada de la función f es positiva para todo valor x de un intervalo AB, entonces la función f es creciente sobre ese intervalo AB. ¿Hasta ahí estamos, gente? Esto tiene una demostración. Y se basa, bueno, en una propiedad que la tengo que enunciar para este caso, que no vale la pena, no vale la pena hablar de ella antes, pero tiene relación con la interpretación geométrica de la derivada. Fíjense, a ver, si yo tengo acá una recta, esta recta es tangente en este punto, y, por ejemplo, la puedo tomar tangente en este otro punto, la puedo rotar un poquito más y va cambiando el punto de tangencia. ¿Me explico en esto? Entonces, si yo voy cambiando el punto de tangencia, pero en todos los casos donde la función es creciente, ¿qué es lo que pasa con la recta tangente? Forma un ángulo con el semieje positivo de las x que es menor que 90 grados. Y en esos casos donde el ángulo que la recta forma con el semieje positivo de las x es menor que 90, la tangente trigonométrica del ángulo, espérenme que no puedo mover algo acá, acá está. La tangente trigonométrica del ángulo, que forma la recta con el semieje positivo de las x, o sea, la pendiente de la recta tangente, es positiva. Acá tenemos una recta tangente a la curva creciente, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta es positiva, y la pendiente de esta recta es la derivada de la función en el punto. ¿Hasta ahí vamos? La derivada, la demostración de esta propiedad se basa solamente en una propiedad, que es la siguiente propiedad. Denme un segundito que ya se las escribo, que esta siempre la agrego acá. Si L mayor que 0 es el límite de una función f de x cuando x se aproxima a a x sub 0, vamos a ponerle. X sub 0 lo escribo así. O dejo el espacio y lo agrego al símbolo. Si L es el límite de una función f de x cuando x se aproxima a x sub 0, entonces
existe un entorno de x sub 0, donde la función toma valores positivos. O sea, toma valores mayores que 0. Gráficamente, esto es lo siguiente. Primero en símbolos y después sí lo vamos a ver gráficamente. Acá es un x sub 0. Entonces, lo que yo digo es, si el límite, cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x es igual a L positivo, entonces existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que 0. Entonces, gráficamente esto es lo siguiente. Yo tengo acá una función f de x espérenme, voy a hacer con otro color. Y esta función, bueno, acá por ejemplo tiene, espérenme que me quedó bastante fea la curva. Así lo voy a hacer mejor. Ahí está. Ahora sí. Entonces, fíjense que acá, en este punto, si este es x sub 0, el límite es bastante próximo a 0, pero todavía se puede observar que es positivo, que es mayor que 0 el límite en ese punto. Además de que es una función continua la que estoy dibujando, ahí el límite es mayor que 0. Esto no me importa. Pero acá tengo esto. Entonces, si yo amplío esto, puedo encontrar un entorno del punto x sub 0 puedo encontrar un entorno del punto x sub 0 en donde la imagen de cualquier x que está en un entorno reducido de x sub 0, en este entorno reducido de x sub 0, las imágenes de esos x son todas, fíjense, que caen por acá arriba. O sea, son todas valores positivos. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice esta proposición, esta propiedad, que es la que vamos a utilizar para esta demostración. Déjenme que acomode esto. Esta propiedad tiene una demostración que no es inaccesible para ustedes. La pueden realizar, ustedes la pueden ver y no van a tener inconvenientes, pero por cuestiones de que este año estamos medio cortos de tiempo, no lo vamos a ver y tampoco hace sustancialmente al desarrollo de la asignatura. Pero esto, ¿sí?
pueden encontrar un entorno acá, tal que ahí está el delta. ¿Me explico? Bueno, espero que sí, ya que nadie me está diciendo nada. ¿Dónde estaría el delta, profe? Y el delta, fíjate, a ver, lo voy a ampliar de nuevo, espérame. Voy a sacar esto, y lo voy a ampliar de nuevo, y lo vamos a ver mejor. Bueno, entonces, fíjate, ahí tenés el x sub 0, ¿sí? Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es, que estoy tomando un punto que es tal que la imagen es así estaba la gráfica, la imagen del x0 es bastante próxima a 0, pero es positiva todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el límite? ¿O qué es lo que nos permite hacer el límite? Bueno, el límite es positivo y yo puedo encontrar un delta tal que yo tomo cualquier x que está en este entorno y acá tenés, esto es delta. Esa longitud es delta. Ahí vos tenés de Claro, x0 una longitud delta para la izquierda y de x0 una longitud delta para la derecha. Cualquier x que vos tengas en este entorno reducido, la imagen, fíjate que la imagen que tiene ese x es positiva. Si hubiese estado el x0 más acá, hubiese sido más fácil, pero no importa qué tan pegado, o sea, qué tan pequeña sea la imagen de x0, si yo sé que es mayor que 0, voy a poder amplío, así como estoy ampliando acá, por supuesto que vos lo haces en las cuentas, buscas un epsilon pequeño, un delta pequeño, y ahí vas a encontrar un delta tal que las imágenes de los x0 que están en el entorno reducido que te genera ese delta alrededor del x0 van a ser todas positivas las imágenes. Entonces, eso vos lo podés hacer como ampliando. ¿Cómo ampliando? Y bueno, afinando en la acotación, que ese es un trabajo que no lo hacemos nosotros porque no viene nuevamente a la asignatura, pero a ver si esto está todo junto, ¿sí? Ahí está. No está. Hoy seguido. Ahora sí, ahí estamos. Ahí está. Bueno, ahora sí, yo lo puedo achicar a esto y ahí me quedó la imagen, digamos, de que pude encontrar el delta tal que si yo tomo el x ahí, en ese entorno reducido de x0, las imágenes son todas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que el límite, vamos a ver la demostración ahora, ¿sí? Con esta propiedad vista, vamos a ver la demostración de qué cosa, de esta propiedad. Ahí. Vamos a hacerlo más prolijito. Y acá. Bueno, entonces, ahora sí, demostración. Ahora sí tengo el lápiz correcto. Demostración. Bueno, como la derivada es mayor que 0, existe el límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x
menos f de x dividido delta de x y es mayor que 0. Entonces, existe un delta positivo tal que el límite, tal que, fíjense, acá yo tenía, si el límite de la función es L positivo, entonces existe un delta tal que se cumple todo esto, donde la función toma valores positivos para los x de este entorno. El x0 acá es 0. X es delta de x y f de x es este cociente incremental. ¿Me explico? Entonces vamos a ir aplicando esta propiedad a estas condiciones. Entonces, existe un delta, tal que si delta de x menos 0 es menor que delta y mayor que 0, entonces la función, que en este caso es el cociente incremental, f de x más delta de x menos f de x dividido delta de x es mayor que 0. Entonces, fíjense que si delta de x menos 0, o sea, delta de x es mayor que 0 y menor que delta, en valor absoluto, tengo dos posibilidades. A esto le voy a poner un número. Y de aquí salen dos posibilidades. Entonces, D1 puede ser delta de x mayor que 0, o bien delta de x menor que 0. Si delta de x es mayor que 0, necesito un poquitito de espacio, así que lo voy a generar acá primero. Ahí está. Si delta de x es mayor que 0, y además tenemos que f de x más delta de x menos f de x, todo dividido delta de x, es mayor que 0, que espérame que metí, imaginé todo ahí, ya lo arreglo. Estamos. Esto me queda acá. Y también tengo esto. Ahí está. Como este cociente es positivo, ¿qué pasa?
Y fíjense, como el cociente es positivo y el denominador sabemos que es positivo, entonces el numerador también tiene que ser positivo. ¿Sí? Por la regla de los signos, entonces, f de x más delta de x menos f de x es positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que f de x más delta de x es mayor que f de x, siendo x más delta de x mayor que x. ¿Por qué x más delta de x es mayor que x? Porque delta de x es mayor que 0. Entonces, al ser delta de x mayor que 0, cuando le sumo a x, eso es más grande que x. Ahora, a la inversa. ¿Qué pasa si delta de x, ahora la otra opción, qué pasa si delta de x es menor que 0? Necesito un poquitito más de espacio acá, así que lo voy a generar de esta manera. Denme un segundito. Ahí estamos. Creo que ahí me va a dar un poco. Ya lo dejo prolijo. Ahí está. Bueno, ahora sí creo que me da. Ahora, sí. Va a cambiar. A ver, con verde. Sí. Delta de x es negativo ahora. Todavía f de x más delta de x menos f de x dividido delta de x sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque esa es la hipótesis. Esto no cambia por esta condición de que delta de x puede ser positivo o negativo. Pero esto sigue siendo, este cociente sigue siendo positivo aun cuando el denominador puede ser negativo. Entonces, si el denominador es negativo y el cociente es si el denominador es negativo y el cociente es positivo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el numerador también tiene que ser negativo por la regla de los signos. Esto es menor que 0 ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Si f de x más delta de x menos f de x es menor que 0, esto quiere decir que f de x más delta de x es más chico que f de x. Pero, ¿ahora qué pasa? Que x más delta de x, ¿cómo es con respecto a x? ¿Es mayor o es menor? Porque acá lo que tenemos es que delta de x es menor que 0. Y si yo le sumo a x una cantidad negativa, lo que obtengo es algo más chico que x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces acá me queda menor que. Entonces, fíjense que en ambos casos, si x más delta de x es mayor que x, resulta que f de x más delta de x es mayor que f de x. Si x más delta de x es menor que x, f de x más delta de x es menor que f de x. En ambos casos se cumple que
Si los puntos están en una relación, las imágenes que les corresponden están en la misma relación. Y son las dos únicas opciones que tengo. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo tanto, f de x es creciente, no solamente en x, pero no solamente en x, sino que en un entorno de x. Es creciente en... acá está, en x. Yo encuentro que es creciente en un entorno de x, pero lo que yo necesito es que sea creciente en x. ¿Está? ¿Esto me sirve para probar que es creciente en todo x de AB? Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, sí. Fíjense acá. De nuevo lo tengo acá. A mí lo que me interesa es qué pasa acá, en un entorno de x. Si A está lejos, el delta, sí me sirve. Pero si delta, pero si A está más próximo a x0, si A estuviese, por ejemplo, acá, si ahí estuviese A, creo que se ve, ¿no? Si ahí estuviese A, ¿cómo tomo delta? Y este delta no me sirve, pero lo puedo tomar más chiquitito que la distancia de A a x sub 0. Entonces, existe un delta. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahí estamos. Ahí lo vuelvo al tamaño para que quede. Bueno. Con eso queda aprobada esa propiedad. Bueno, lo que sigue son dos propiedades. Una es una es análoga a la que vimos recién para crecimiento, ahora para decrecimiento. Si la derivada de una función es negativa en cualquier punto de un intervalo abierto AB, entonces f es creciente sobre ese intervalo AB, perdón, es decreciente sobre ese intervalo AB, y la demostración es análoga. Hay que repetir el caso anterior, lo pueden hacer ustedes, pueden intentar hacerlo ustedes. Demostración análoga a la anterior. ¿Qué es lo que van a usar? Que si la función tiene derivada, perdón, en este caso el límite del cociente incremental tiene derivada negativa, existe un intervalo en donde la función toma valores negativos, o sea, existe un intervalo, existe un entorno de cero donde el cociente incremental toma valores negativos, y a partir de ahí se plantea de nuevo qué pasa cuando el incremento es positivo, qué pasa cuando el incremento es negativo, y en este caso, como el cociente es negativo, si yo sé que el signo del denominador es positivo, el numerador tiene que tener el signo contrario para que ese cociente me dé como resultado un valor negativo. Y la siguiente propiedad que tenemos es esta. Si f' en x es 0, para todo valor de x en el intervalo AB, entonces f es constante en AB. Acá, esta no la vamos a demostrar, pero acá lo que pasa es que si es 0 en todo punto, la derivada,
Entonces es constante porque no hay ni crecimiento ni decrecimiento, ¿sí? Puede pasar que en un punto una función sea creciente y en ese punto no tenga derivada positiva, pero no puede pasar esto en todo un intervalo. ¿Está? Si la derivada es 0 en todo un intervalo, entonces eso significa que la función en todo el intervalo es constante. ¿Cómo es esto de que puede ocurrir? Acá lo voy a escribir. Puede pasar que... Ay. Perdón. Ahí está. Puede pasar que una función sea creciente en un punto y sin embargo tener derivada 0 en ese punto. A ver. Es tener... Se me escapó una S. Tener derivada 0 en ese punto. Por ejemplo. Si yo tengo la gráfica de la función y igual a x al cubo, la voy a dibujar a una escala en el eje x y a otra en el eje y. Acá tengo menos 2, menos 1, 1, 2, acá está el 0. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Profe, 8. Sí, ¿se puede decir que es creciente en un punto? No, o sea, no necesariamente en un intervalo. sí, exactamente. Ah, ok. Fíjate que cuando, ahora van a ver. Em, Choy, perdón. Ya sé lo que quería hacer. Ahora sí. Dos. Bueno, y acá estaría menos 8. Esto es menos 1 y esto es menos 8. Bueno. Entonces, esta función pasa por acá, pasa por el origen, pasa por este punto y pasa por este punto. Bueno, entonces la gráfica de la función es esta. Aquí me quedó. Ahí estamos, una parte y ahora la otra. Bueno, más o menos ahí. Ahí más o menos está la gráfica, ¿sí?
Bueno, esta función tiene primer derivada 3x cuadrado, que es mayor o igual que 0 para todo x en R. Y es 3x cuadrado es mayor que 0 para todo x que no sea 0. Porque si yo calculo la derivada segunda de esta función en 0, me queda 0. Pero lo que dice la proposición anterior es, si la función tiene derivada positiva en todo un intervalo, entonces es creciente en todo el intervalo. No dice, si es creciente, entonces tiene derivada positiva. Es al revés, donde tiene derivada positiva, ahí yo sé que va a ser creciente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo un punto en donde la derivada es 0, eso no quiere decir que ahí la función no crezca, sino que tiene derivada 0 nada más. Después vamos a ver, en esta clase más adelante, ahora en un ratito, vamos a ver qué otras condiciones tenemos que pedir para que ahí la función no crezca o no decrezca. Fíjense que esta función en 0 tiene derivada primera, acá se me escapó una tilde. Acá es derivada primera. Esta función en 0 tiene derivada primera 0, pero es creciente. ¿Cómo es que esta función es creciente en 0? A ver, les muestro. Me pareció un 1 eso. Ahí está. Ahora sí. Sin embargo, f es creciente en 0. F de x igual a x cubo es creciente en 0. Y ahí viene la cuestión de entender cómo es el crecimiento. Si yo tomo un x menor que 0, f de x es x al cubo, y f de 0 es 0 al cubo. Cero al cubo es 0, ¿cierto? Y si yo tengo que x es menor que 0, cuando lo elevo al cubo, me queda un número que es como con respecto a 0. Ahora vuelvo a Ángeles. Menor. Menor que 0, porque por la regla de los signos, básicamente, ¿no? Si el número es menor que 0 es negativo, y si multiplico 3 veces por sí mismo un número negativo, el resultado es un número negativo. O sea que acá me queda que esto es menor que 0. Ahí está, menor que 0. Ahora, si yo tomo un número positivo, si x es mayor que 0, entonces cuando lo elevo al cubo, o sea, cuando aplico f de x es x al cubo, y f de 0 sigue siendo 0, porque sigue siendo 0 al cubo. Pero si yo tengo un número positivo y lo multiplico por sí mismo 3 veces, x por x es un número positivo por el mismo, el resultado es positivo. Porque no importa cuántas veces yo multiplique un número positivo por sí mismo, el resultado siempre es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que no importa cuán próximo esté x de 0, la imagen de cualquier x a la derecha de 0 es mayor que 0, que es la imagen de 0. Este comportamiento tengo así de la función, va para arriba. Y no importa cuán cerca esté
un x menor que 0 del 0, al ser menor que 0, la imagen está más abajo de lo que está la imagen del 0. ¿Estamos? La imagen del 0 es 0, y cualquier x que tenga que esté a la derecha del 0 tiene imagen mayor que 0, que es la imagen de 0, y como la imagen de 0 es 0, cualquier x que esté a la izquierda del 0 tiene imagen menor que 0, la imagen de un x menor que 0 es menor que la imagen de 0, que es 0. Este es un caso donde, insisto mucho con esto, porque este es un caso en donde se ve cómo es esta implicación, cómo hay que usar esta implicación. Si yo sé que la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Que la función sea creciente no implica que la derivada va a ser positiva en ese punto. ¿Estamos? Entonces, cuando la derivada no te puede dar la información del crecimiento o decrecimiento de la función, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a analizar en un entorno qué pasa con los incrementos de la variable independiente y de la función. ¿Estamos? No sé si con eso está, Ángeles, lo que vos querías ver. Ok, bueno. Entonces, continuamos. Bien, así como hay un punto donde la función es creciente y la derivada es 0, también si yo cambio la función, por ejemplo, algo análogo va a pasar para y igual a menos x al cubo. En este caso, la función va a ser decreciente en el 0 y no tiene derivada 0, y no tiene derivada negativa en 0. ¿Está? Entonces, así como hay un caso particular, patológico si se quiere, para la función creciente, también lo hay para la función decreciente. Profe, Sí. ahí cuando dice que es creciente en un punto, en sí es como que está tomando un entorno de ese punto. ¿En dónde? ¿En esta página o en la En la anterior? última que he explicado, no, hagan esta que dice sea creciente en un punto. Es decir, no me queda claro el concepto de que es creciente en un punto. O sea, Sí, es como que está tomando un entorno de ese punto. vos para hablar de que una función es creciente en un punto, tenés que tener que está definida en un entorno del punto. Entonces, Claro. a ver, vos tenés, por ejemplo, la definición de creciente es que vos tenés un intervalo cerrado. A ver, vamos a la definición de creciente. Vos tenés un intervalo cerrado y para todo par de puntos x e y del intervalo se cumple esto. X es menor que y. Entonces f de x es menor que f de y. Ahora me pongo a pensar en esto. Esta definición yo la saqué de algún libro, no recuerdo cuál. Seguro que la saqué de un libro. Porque yo no escribo las definiciones así nomás, sino que las escribo sacándolas de libros. Más si la tengo preparada. A mí me parece que correspondería tener un abierto. A ver, eso lo voy a mirar bien en los libros de nuevo. Porque ahora me da la sensación de que tiene que ser en un abierto a ver. Pero bueno, eso lo voy a mirar yo después. Por lo pronto la voy a aceptar así a la definición siempre, no se preocupen. Eso es lo que te dice acá. Entonces, si vos tenés que si es creciente en este intervalo AB, es creciente en todos los puntos del intervalo AB. Entonces, en particular en X, es creciente si pasa esto. ¿Sí? Pero va a pasar con X, por eso yo tomaba este X2. Acá en este X2 no es creciente la función. ¿Por qué no es creciente la función? Porque
vos tenés que la imagen de x2 es mayor que la imagen de los x que están a la izquierda del x2, pero no pasa lo mismo, la imagen del x2 no es menor que la imagen de los x que están a la derecha. Ah, sí, profe. ¿Sí? Ahí me quedó más claro. Sí, gracias. Sí, el concepto, a ver, siempre cuando tratamos de explicar una definición, yo por lo menos lo que intento hacer es decir, bueno, acá se cumple, pero acá fíjense que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no se cumple esta parte de la definición. Entonces, eso también te aporta a construir ese conocimiento, viendo cuándo se cumple y cuándo no se cumple, por qué no se cumple. ¿Me explico? Bueno, entonces acá en X2 no es creciente por esto, porque a la izquierda sí se cumple, pero a la derecha no se cumple. Entonces, para que sea creciente en X, en un X2, por ejemplo, como en X1, acá en X1 sí es creciente, la imagen que la función le asigna a X tiene que ser mayor que la imagen que la función le asigna a los que están a la izquierda del X1, y tiene que ser menor que la imagen que la función le asigna a los X que están a la derecha del X1. En este caso, en X2 no pasa. Es mayor que las que están a la izquierda, pero no es menor que la imagen que la función le asigna a los X que están a la derecha. Bueno, entonces, lo que ocurre acá en X2 es que tenemos un máximo relativo. ¿Por qué? Porque hay un entorno, eso lo vamos a ver ahora escrito, hay un entorno del X2 en donde la imagen que la función le asigna a este X2 es más grande que lo que le asigna a cualquier otro X que esté en ese entorno de X2. A ver, vamos a ver la definición. Acá está. Extremos de una función. Cuando hablamos de extremos, hablamos de máximos y mínimos. Y en particular, en esta asignatura hablamos de máximos y mínimos relativos. Entonces, una función f tiene un máximo relativo en un punto C si existe un intervalo abierto, tal que C está en ese intervalo abierto, o sea, existe un entorno de C, tal que para cualquier otro X que esté en ese entorno de C, la imagen de ese X es menor que la imagen de que lo que la función le asigna al punto C. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tenemos un máximo relativo acá en esta gráfica? En 0. Este punto, en 0, acá tenemos un máximo relativo, porque yo puedo encontrar un entorno de 0, que puede ser cualquier entorno, ¿no? Fíjense, no tiene que ser un entorno centrado en 0 y con radio delta, sino habla de un intervalo AB, y eso es algo más general que hablar de... Es un entorno también, pero no es como el entorno centrado en el punto y con radio, sino que es un entorno de un tipo más general que ese. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el intervalo menos 2, 1. En el intervalo menos 2, 1 se cumple esta condición que 0 está en ese intervalo, y para cualquier x de ese intervalo, la imagen de 0 es más grande, o a lo sumo igual, que la imagen de cualquier x de ese intervalo. Y acá tenemos después la definición de mínimo relativo, y el mínimo relativo para esta función sería 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar algún entorno de cualquier tipo, que el 2 esté en ese entorno, que sea entorno de 2, por eso 2 está en el entorno, no entorno reducido, sino un entorno, y la imagen que la función le asigna a cualquier
x de este entorno de 2 es como, es seguro, mayor o igual que la imagen que la función le asigna a 2. Entonces, fíjense acá, es un poquito más grande, pero es más grande. ¿Por qué hablamos de que son extremos relativos y no extremos absolutos? Porque fuera de ese entorno podemos tener puntos donde la función tome valores mayores que el máximo o menores que ese mínimo relativo. Fíjense acá, la función toma un valor menor que el mínimo relativo, pero en un entorno, yo puedo encontrar un entorno de este punto, de 2, en donde la función toma valores más, en 2 toma el valor más chico. Y yo acá puedo encontrar un entorno del 0, en donde la función en 0 toma el valor más grande. Por eso hablamos de máximos y mínimos relativos. ¿Por qué son relativos? Porque estamos encontrando que son máximos o mínimos en un entorno de ese punto. ¿Qué función tiene un máximo absoluto? Ustedes conocen funciones de álgebra y geometría analítica que tienen máximos absolutos. ¿Cuándo es absoluto? Cuando es máximo o mínimo para todo el dominio de la función. Bueno, por ejemplo, la función cuadrática, x al cuadrado tiene un mínimo absoluto, menos x al cuadrado tiene un máximo absoluto. ¿Sí, gente? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bueno. No sé si se acordaban de esas funciones o no, pero sí las estudiaron en álgebra y geometría analítica, y esas tienen extremos absolutos. Y ahí viene una cuestión que, de nuevo, hay una implicación de ida, pero no de vuelta. Si ustedes tienen un extremo absoluto, es también un extremo relativo. ¿Por qué? Porque si supongamos que tenemos un máximo absoluto, si es un máximo en todo el dominio, es máximo en cualquier entorno que lo contenga el punto. Pero al revés no. Y eso, como contraejemplo, tienen este mismo gráfico. Esta función tiene un extremo relativo en 0, es máximo relativo para 0, pero hay otros puntos en donde toma valor mayor. Discúlpenme un segundito que ahí me están tocando timbre. Un segundito, por favor. Bueno, ahí volví. Bueno, entonces lo que les decía es que los extremos absolutos son extremos relativos, pero no todo extremo relativo va a ser un extremo absoluto. Ser extremo en un entorno no asegura que va a ser extremo en todo el dominio de la función. Y ahí está la diferencia entre extremo relativo y extremo absoluto. ¿Estamos, gente? Nos quedan 2 temitas para terminar esta unidad. No sé si les puedo hablar ahora,
porque no lo vamos a ver la demostración. Lo que sigue, sí les voy a mostrar, son dos teoremas que hablan de las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos. Y acá viene la parte grosa de esto, ¿y por qué? Porque si yo tengo una función definida en un intervalo AB y tal que en un cierto punto de ese intervalo AB, en un punto C de ese intervalo AB, alcanza su valor máximo o mínimo, lo que me dice este teorema es que si la derivada de esa función en ese punto existe, entonces tiene que valer 0. Y fíjense que eso tiene que ver con esto, con que en un máximo o en un mínimo, el comportamiento cambia de ser creciente a ser decreciente, cambia de que yo tengo acá la pendiente positiva de la recta tangente, pendiente positiva, a tener pendiente con tangente, recta tangente con pendiente negativa, entonces, ¿cómo cambia de positivo a negativo? Y pasando por 0. Pero esto pasa con ciertas funciones. En principio, por ejemplo, con una polinómica que es linda, que las polinómicas son todas lindas, digamos, a eso voy con una polinómica, porque es linda, porque ahí tenés derivadas de primer, segundo, tercer, y de todos los órdenes, como vimos hoy, y si es 0, es porque cambia suavemente, es una curva suave, la de la polinómica. Hay una clasificación, no es que a mí se me ocurre decirle suave, sino que hay una clasificación de ser suave. Y bueno, y pasa esto. Pero fíjense cómo está enunciado este teorema. Si yo tengo una función que en un punto tiene un extremo, ya sea máximo o mínimo, si la derivada existe, entonces vale 0. Y nosotros vimos hoy un ejemplo de una función que tiene derivada 0, pero que no tiene máximo ni mínimo, que justo en ese punto crece. La función está creciendo en 0. Y por eso es que esta es una condición necesaria, pero no suficiente. No es suficiente saber, no me alcanza saber que la derivada es 0 para decir, bueno, acá voy a tener un extremo. No, necesito más que esta condición. Es necesario, pero no alcanza. ¿Con qué me va a alcanzar? Con las condiciones que me da este otro teorema. Supongamos que yo tengo en C un punto en el dominio donde la derivada se anula. Fíjense, ya empiezo con poner a esta condición como hipótesis. Si además la derivada segunda es positiva, entonces tengo un mínimo local en ese punto. Pero si además la derivada segunda es negativa, entonces voy a tener un máximo local en ese punto. Estos dos teoremas tienen demostración. No nos va a alcanzar hoy para ver, porque nos quedan apenas, nos quedan menos de 10 minutos para que termine la clase. No lo vamos a ver hoy. Y con esto vamos a arrancar el jueves, tempranito. Vamos a ver estas demostraciones y vamos a ver lo que sigue, que es con lo que vamos a completar el estudio para la gráfica de funciones. Y ahí les voy a mostrar cómo se hace. ¿Estamos, gente? Con esto vamos a terminar por la clase de hoy y nos vemos el jueves a las 8 de la mañana, como siempre. ¿Estamos, gente? Profe, Sí, escucho. esos teoremas, entonces, los dos son necesarios, pero con el segundo se hace suficiente, o A ver. ¿cómo sería? Vos necesitas que la derivada se anule en el punto, pero con eso no te alcanza para asegurar que vas a tener un extremo. Vos necesitas conocer el signo de la segunda derivada. Fíjate que cuando vos derivas 3x al cuadrado, que es el caso anterior, a ver, cuando vos derivas 3x acá, acá está mi lápiz, espérenme. ¿Dónde está mi...? Acá está. Vos tenés y igual a x cubo. La derivada primera
es 3x cuadrado. En 0, la derivada primera vale 0. La derivada segunda es 6x. ¿Qué pasa en 0? La derivada segunda es 0. Recién la derivada tercera es distinta de 0. Bueno, y ahí cuando terminemos de estudiar esto, la clase que viene, ahí van a ver qué es lo que pasa en 0 para esta función a partir de esta información. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vos tenés ¿por qué te da una condición necesaria pero no suficiente? Porque lo que te dice es, si acá hay un extremo y tiene derivada tu función en este punto, entonces la derivada tiene que valer 0. Pero hay casos en donde vos tenés que la derivada existe, la derivada vale 0, pero no tenés un punto que es un extremo para la función. No tenés un punto de máximo o de mínimo. Entonces, ¿cómo te garantizás que? ¿Qué pasa? Que si vos... Ahí lo que pasa es que si vos tenés una función y en el punto querés buscar los extremos, entonces ¿dónde vas a buscar? Y en donde te dice la función que si hay un extremo, ¿qué es lo que pasa? Que la derivada se anula. Entonces, ¿dónde vas a buscar los extremos de una función vos? Y en donde la derivada primera se hace 0. Pero eso todavía no te alcanza para decir hay un extremo. Pero sí son candidatos esos puntos donde la derivada primera se anula a ser extremos de la función, porque cumplen con la condición necesaria. Entonces busquemos algo más para que me dé garantía a mí de que yo ahí voy a tener un extremo. Entonces ahí aparece este segundo teorema que te da la condición suficiente para la existencia de extremos. Que la derivada primera se anule y que la derivada segunda sea positiva para los mínimos y negativa para los máximos. ¿Me explico la idea? Sí, profe. Ahí entendí, re bien. Gracias. Es una cuestión de dónde vas a buscar. ¿Qué? ¿Te vas a poner a buscar punto por punto o aproximando o algo de alguna manera? No, fíjate, pasa esto con la derivada, entonces si hay un extremo, pasa acá. Afuera no, Claro, es como, porque ya no cumple la condición necesaria. ¿Me entendés? sí, o sea, para el primer teorema te da como los posibles casos que puedes tener. Exacto. Entonces, ese te dice, ese teorema me dice, me dice lo siguiente, ponele, tengo un problema, que es totalmente hipotético, no creo que en tu vida te vaya a pasar esto, pero todo esto te sirve y para después adquirir otros conocimientos que sí son más aplicables para tu situación, para tu estudio, digamos. Bueno, alguien tiene el problema, encontrame los máximos de esta función. Y bueno, que me pongo a revisar punto por punto y voy creciendo, y ¿será que voy a crecer hasta un punto y después cambiará? ¿Será que existe el máximo? Y bueno, este teorema te dice, mira, si tu función tiene un máximo o tiene un mínimo, busca la derivada y si encontrás un punto donde es 0, si hay algún máximo, tiene que pasar ahí. ¿Está? Si tu derivada no se anula en ningún punto, y bueno, no tiene máximo. Por ejemplo, la lineal. La lineal es ax más b. Y la derivada de la lineal es a. Entonces, ¿qué pasa? Si a es distinto de 0, y seguro que no tenés máximo. Después tenés la constante, la derivada de 0, pero es 0 en todo su dominio. Entonces no tenés máximo, porque siempre es monótonamente 0. O es 0 el máximo y el mínimo. Pero bueno, esas son cosas que hay que analizarlas. Que eso vamos a terminar de verlo bien con otros teoremas que veamos más adelante. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Nos vemos el jueves, gente. Nos vemos, profe.